taladrando mi espíritu y está cada día transformando mi manera de pensar y de actuar en esta tierra. Estamos empezando una serie acerca y estuvimos hablando de los juicios de Dios sobre la tierra. Amén. A donde usted vive. Nosotros hemos estado, lo introducimos el domingo en el capítulo 24 del libro de Isaías. Si ustedes se preparan y juntamente conmigo, amén. Y ahí estamos viendo que la tierra, el lugar a donde tú habitas, el lugar que Dios creó, está en una condición que Dios la llama a juicio. Por su impureza y por su maldad. Y en este capítulo 24, solamente vamos a leer el 1 al 6, nosotros podemos ver el concepto que Dios tiene sobre la tierra donde tú vives. ¿Cómo ve Dios la tierra? Su creación. Después de tantos siglos que Él la creó y puso el hombre sobre ella, nosotros podemos leer en el capítulo 24 del libro de Isaías el concepto, la idea que Dios tiene acerca de su creación después de más de miles de años de Él haber puesto el hombre en el huerto del Edén. Aquí dice el capítulo 24, versículo 1, que Jehová vacía la tierra y la desnuda y trastorna su faz y hace esparcir a sus moradores. Le sucederá así al pueblo, también al sacerdote, como al siervo, al amo, como a la criada y a su ama, a su amo. Así como el que da, así como el que recibe. En el versículo 3, pastor, sígueme que estoy acelerada hoy por el tiempo. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Este es la condición en la que Dios un día miró y juzgó al mundo a donde Él colocó su creación. La palabra de Dios dice en Génesis capítulo 1, verso 26, que cuando Dios creó el mundo, cuando Dios creó la tierra, dice que vio todo lo que había creado y era sumamente bueno. Cada vez que creaba algo, cada día decía, y vio Dios lo que creó y era bueno. En otras palabras, su creación la creó perfectamente bien y la creó de manera que usted, cuando la considerara en su vida o lo que Él creó, lo viera que era bueno. Pero en el capítulo 1:26, cuando Él crea al hombre, dice la palabra que lo crea a su imagen. O sea, de acuerdo como Él era, su carácter, su personalidad, sus conceptos y toda su forma de Él ver o crear y ser, iba a ponerlo en el hombre que acababa de crear. Y vemos aquí que cuando lo crea, lo pone en el huerto del Edén que creó para ellos. Y dice, entonces digo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, para que Él se señoree o gobierne en los peces de la tierra, del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Lo creó como varón y hembra los creó. Y los bendigo Dios y les digo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla y señoréense en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Más allá, dice la palabra también, en el capítulo 2, versículo 24, si el pastor me va a seguir. Por tanto, otra ordenanza que le dio al hombre, no solamente lo bendijo y le dio orden de llenar la tierra, de fructificar, o sea,
huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomado. Y el 24 dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Dios le dio a él de la orden de cuando le trajo la mujer, hacer de ella su esposa. Y le dijo esto: dejará el hombre a su padre y a su madre, y va a unirse a su mujer, y ellos van a ser una sola carne. También le dio orden que todos los árboles de la tierra, o todos los árboles que habían en el huerto del Edén, él se los daba para comer. Él se los daba para que ellos se alimentaran y para que ellos cuidaran. Dice: y Jehová Dios le dio el huerto y le dijo que cuidara al huerto. La palabra de Dios dice que él le dijo que labrara, que lo puso allí para que lo labrara y lo cuidara. Y también le dio orden de que de todos esos árboles que habían ahí, ellos podían comer, excepto de uno solo. Esta historia la sabemos todos. Desde el pequeño nos están contando la historia de Adán y Eva, y nos están proyectando una historia hermosa de Dios que crea al hombre y a la mujer y lo pone en el huerto del Edén y le pone toda su creación en sus manos. Le puso los animales, las aves, todo lo que está en el cielo, en la tierra, hablándome de los aves del cielo, los animales de la tierra y aún los del mar. Y no solamente le entregó la tierra, le dijo: labren la tierra, cuídenla, y también le dijo: sojúzguenla o gobiernenla. Ustedes son los responsables de esta creación que yo he hecho. Una extensión de mi creación en el cielo, una extensión en la tierra de mi gloria, de mi poder. Todo lo que yo soy, lo he puesto en la imagen de ustedes. Por lo tanto, le dio al hombre la capacidad para gobernar de una manera justa y para poderse apoderar de los bienes que Dios acababa de hacer, para darlo a él para vivir en la tierra. Ahora, desde el tiempo de Adán hasta el tiempo en que dice la palabra en el capítulo 7 de Génesis, cuando de repente leemos en Génesis, ocurrieron años que la Biblia no nos lo dice. Pero rápidamente vemos el cuadro del capítulo 7, o vamos a ver el 6, de lo que sucedió en esta creación que Dios acaba de formar, en la generación que le dice a él, en la pareja que le dice: formen y fructifíquense en la tierra. Ya había una generación, ya había un tiempo, han pasado. Pero vemos que en el capítulo 6 del libro de Génesis, sin tener que contar cuánto tiempo ocurrieron, ya había una generación, ya había una descendencia. Y lo primero que vemos cuando leemos la palabra desde el primer capítulo, desde el capítulo 3 en adelante, es que el hombre, a donde Dios había puesto su confianza, le había dado su creación, cayó. Cayó de su imagen delante de Dios. Desobedeció el mandato. Y no solamente vemos una pareja que ahora mismo está bajo podría decir un estado de desobediencia, sino que vemos que sus hijos que comienzan a formar también empiezan a crecer de una manera deformada y totalmente desviada del propósito para el cual Dios creó al hombre. La palabra nos registra que Caín, el hijo de Adán y Eva, y tenía otro hermano llamado Abel, mata a su hermano por celo o por envidia. Y ahí comenzamos a ver la degeneración de la naturaleza del hombre y la degeneración de la creación de Dios llamada tierra. No más adelante, si usted lee en el capítulo 6, ahí se conjuntan muchas cosas que no expresa la Biblia, pero que nos deja ver que ya la maldad había entrado en el corazón de los hombres y empezó a degenerarse la sociedad que había formado Adán y Eva. Y dice aquí en el capítulo 6, verso 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era
solamente el mal. Mire ya cómo va la tierra. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová en el 7, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Esta palabra duele. Yo no sé ustedes, pero yo tuve una experiencia una noche, un encuentro con este texto que hirió mis sentimientos delante de Dios. Y me hizo entender la magnitud del pecado y de la maldad que hay en el corazón de nosotros frente a la santidad y a la grandeza del Dios que nos creó. Dice en el versículo 11, de esta tierra salió para Asiria. ¿Quién salió para Asiria? Estamos hablando de la descendencia de Can. ¿Y edificó a quién? A Nínive. Por eso estuvimos viendo el mensaje que Dios iba a destruir esta nación por su crueldad y por todo su tipo de inmoralidad que había en esa nación. La maldad de Nínive llegó a los ojos de Dios y decidió destruirla. Pero Dios envió a Jonás, y ya estuvimos hablando de eso, y oyó el mensaje y se humilló, y Dios perdonó esa nación de Nínive. Pero estas naciones malas y rebeldes vienen de este hijo llamado Can. Y vemos en el 13 que Misraín, uno de sus hijos, engendró a varios hijos, y salieron en el 14 de esos hijos los filisteos. Hombres y tribus crueles que habla la Biblia. Más allá dice en el 16, y engendró Canaán, así 15, y Canaán engendró a quién? A Sidón, su primogénito, a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Gergeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo. Todos los feos que hablan aquí fueron territorio, dice el 19, de los cananeos. Sigan conmigo. Desde Sidón en dirección a Gerar hasta Gaza, y en dirección de Sodoma y Gomorra, Edma, Seboín hasta Laza. La descendencia de este hijo llamado Can, hijo de Noé, fue una generación que bíblicamente cuando usted la lee, si habla de Nínive, si habla de Babel, si ve a los cananitas, si ve a los amalecitas, si ve a los filisteos, todos fueron hombres crueles, malos y con una conducta delante de Dios rechazable. De este hijo, ¿qué tenía o qué hizo Can que su descendencia fuera tan degenerada? En el capítulo 9 del libro de Génesis dice aquí en el versículo 18, si me siguen juntamente conmigo, quiero que usted entienda qué tenía este muchacho, qué era este muchacho, cuál era su creencia, su conducta, que su generación creció tan torcida y deformada. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Can y Jafet. El 19 dice, Can es el padre de los quienes, de los cananeos, de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra, de estos tres muchachos. Pero estamos viendo la generación del que se llamó Can. Y Can, en el 20 dice, ¿me están siguiendo? Después, pastor, sígame que no tengo el tiempo. Después, comenzó Noé a labrar la tierra, ya había salido del arca. Duró un año en el arca, ya había salido del arca, ya comienzan a poblar la tierra estos tres muchachos con su descendencia. Y ya dice la palabra que Noé estaba sembrando de nuevo la tierra y plantó una viña. ¿Qué es una viña? Un viñedo. Y bebió del vino y se embriagó y estaba desnudo en medio de su tienda. Y Can, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez
y supo lo que le había hecho su hijo más joven y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. La expresión ver la desnudez de su padre, quiero que entiendas bien esto y me siga. La expresión ver la desnudez de su padre, si vamos a los términos hebreos, descubrir la desnudez de alguien no era una mirada accidental, de que usted de repente estaba desnudo y alguien lo vio y ya usted va a ser maldito y pecó por haber visto la desnudez de su padre. La expresión ver la desnudez, según la promulgación de la ley de Dios dada a Moisés, se refería al acto sexual de tener relación con un pariente. En el capítulo 18, si me siguen, estamos en Levítico, ahí mismo vamos a terminar. Ahí vamos, vamos a continuar. Dice la palabra que Dios le da leyes morales. Y las leyes morales expresan exactamente que esto, Levítico 20:11, si me da el 20:11 mucho mejor, para que ustedes entiendan el término, descubrir la desnudez. Descubrir la desnudez estaba refiriéndose a tener relaciones sexuales con alguien. En la promulgación de la ley podemos entender, cuando estudiamos el término hebreo y damos la interpretación histórica de este pasaje, que dice que cualquiera que yaciera o se acostara con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubría. Por lo tanto, cuando vemos que Can vio la desnudez de su padre, no está claro entre los exégetas o las personas que interpretan el estudio de las escrituras. Unos dicen que quizás fue que se acostó con su mamá o la esposa de su padre, o que tuvo relación sexual con su padre. No está claro los términos y no nos interesa a nosotros saber que simplemente fue quizás su esposa o el propio padre a quien él violó o él se acostó. Pero lo que vemos aquí, lo principal y el enfoque es que aquí hay un acto de inmoralidad sexual. Este es el origen de la nación de Egipto. Cam, un muchacho depravado que tenía apetitos sexuales desordenados, la llamada lujuria. En el marco moral sexual, la lujuria no es más que tener apetitos sexuales desenfrenados, lo que llamamos también lascivia. Deseos excesivos por placeres sexuales fuera del concepto sagrado de Dios. Cuando leímos al principio en Génesis 1:26, leímos que Dios le dijo: creced y multiplicaos y llenad la tierra. Y que le dio una mujer y le dijo: por tanto dejará a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer, y ellos dos serán una sola carne. Dios instituyó, fue la primera institución sagrada, el matrimonio, para el que usted pudiera tener el disfrute o el placer de poder junto a su esposa procrear. No lo hizo de otra manera. Dice: varón y hembra los creó. Y lo define de manera absoluta. Varón y hembra los creó para que en unión pudieran procrear y llenar la tierra. Siempre el matrimonio ha sido la base de la sociedad. Es la fundación de la sociedad. Es la supervivencia de la raza humana. El matrimonio es el que bíblicamente se origina y trae la responsabilidad de los padres con sus hijos, con su mujer, con su hogar. El matrimonio. Y lo maldijo a la esclavitud. El capítulo 18, ahí estamos, de Levítico. Jehová le dijo a Moisés:
en el versículo 7, para que hablara a los hijos de Israel. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirá. Tu madre no descubrirá su desnudez. Cuando está hablando de descubrir su desnudez, ¿está hablando de qué? Que ya hablamos de eso. De tener relaciones con un pariente. Está hablando de la inmoralidad sexual, del incesto. Y más adelante dice, la desnudez de la mujer de tu padre no descubrirá. Es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, si es media hermana, su desnudez no la va a descubrir. O en otras palabras, no te casará, no te acostará con tu hermana, ni con la mujer de tu padre, ni con tu padre. Más adelante la ley moral también continúa promulgando la voluntad y el deseo, los mandatos de Dios para esta generación de los tiempos de Moisés. Y de aún hoy en día, la desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirá. No te acostará con tu hermana. Más en el 12 dice, la desnudez de la hermana de tu padre, en otra palabra, tu tía, no descubrirá. Es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre, o sea, de tu tía, no vas a descubrir o no te acostará con tu tía, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre, o sea, tu tío, no descubrirá. No llegarás a su mujer. Es mujer del hermano de tu padre. O sea, es la mujer de tu tío. Dios está hablando acerca del incesto. No llegarás. Y si sigues adelante, en el 18. No tomará mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez. No tomará mujer, dos hermanas, no las tomará juntas. No llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su el 20. Además no tendrá acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Tu vecino no le quitará a su esposa. A tu amigo no le quitará a tu esposa. Ese es tu prójimo. El 22. No te acostará con varón como si fuera mujer. Es abominación. ¿Está hablando de qué? De la homosexualidad. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, mancillándote o manchándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de ningún animal para ayuntarse con él. Es perversión. Quiero que como pueblo de Dios entienda por qué Dios va a vaciar y a destruir la tierra. La inmoralidad sexual ha tomado un crecimiento impresionante en el día de hoy en la sociedad. Y es necesario que como pueblo de Dios sepa las leyes de promulgación que Dios le dio a Moisés con respecto a la moral de la sociedad donde ellos habrían de habitar. Dice el 25, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó a sus moradores. Fue contaminada por la inmoralidad, fue contaminada por el incesto, fue contaminada por la violación sexual, por la pornografía. Cuando yo entro a estudiar la cultura de Egipto, me encuentro el gran asombro que uno de sus faraones, o todos sus faraones, tenían muchas reinas y muchas mujeres y concubinas o amantes, como le llaman hoy. Y esos textos históricos muestran que Ramsés II, uno de los faraones principales de Egipto, se casó con varias reinas, o estuvo varias reinas y concubinas, y practicaba la poligamia, vivía con muchas mujeres a la misma vez. Aunque tenía una que era su preferida, Nefertari, y cuando muere, dice que él entonces se allegó a sus 3 hijas, haciéndolas reina y haciéndolas sus mujeres.
Y históricamente está registrado que tuvo más de 100 hijos. En Egipto se propagó o se practicaba el incesto, el tener relaciones con familiares o parientes. En Egipto había fornicación, la perversión de tener un sexo ilícito fuera del matrimonio, como el coyuntarse con animal, el bestialismo. Había homosexualismo, había prostitución, porque está registrado que las prostitutas por paga dormían y fornicaban con los hombres de aquella generación. La pedofilia, la violación y las fantasías sexuales con menores de edad. Y el bestialismo. Eso era todo lo que se practicaba en Canaán y en Egipto. De la descendencia de Can, que tenía esta desviación sexual, se propagó el homosexualismo, el incesto, el adulterio y la prostitución. Encontraron unos jeroglíficos o papiros en la tumba de una sacerdotisa egipcia. Y en esa, usted lo puede buscar en el internet, y en esos papiros o en esos rollos que sacaron de la tumba de esa sacerdotisa egipcia, encontraron actos sexuales y escenas que hoy en nuestra cultura son consideradas pornografía. O sea que si usted busca en la época de Egipto y en los tiempos de Canaán, el homosexualismo que había en Sodoma y Gomorra no se destruyó cuando Dios destruyó estas dos ciudades. El pecado por el cual Dios destruyó la época o el tiempo, la dispensación de los días de Noé, no se destruyó el pecado porque quedó en el corazón de Can dentro del arca de Noé. Y una vez salió del arca Noé y empezó su vida rutinaria, Can, su hijo, tenía todavía la raíz del mal, de la prostitución, del incesto y de todo lo que había aprendido antes de destruirse la tierra. La semilla estaba en su corazón de la maldad. Más adelante, todavía Lot lo salvan, destruyen a Sodoma y a Gomorra por el pecado de la homosexualidad y de la prostitución. Y sus dos hijas son salvas con su padre. Y registra la palabra que después que salieron de esa ciudad que fueron destruidas, las dos hijas le dieron a beber a su padre y lo emborracharon. Y vemos aquí que el vicio del alcohol ya estaba siendo el origen de todo este tipo de pecado que se ha propagado a través de muchas generaciones. Fornicación, adulterio, prostitución, homosexualidad, incesto. Todo esto ha generado una sociedad torcida, perversa y llena de aflicciones y conflictos. Del tipo de problema que estamos leyendo es que se ha originado el homicidio que usted está mirando, que hay tan alto en cifra en la sociedad. Porque todas estas cosas originan celos, originan ira, originan envidia, originan rebelión. Y por eso es que la sociedad en que estamos viviendo hoy en día está plagada de este mismo mal que había en Egipto y que había en Canaán. Está claro en la palabra que la ley que Dios promulgó a Moisés estaba dando muchísimos mandamientos que tenían que ver con la conducta moral del hombre. Pero ninguno de estos mandamientos los guardó ni siquiera el pueblo de Dios. Porque a quien Dios se lo está dando es a su pueblo, para que se guardaran de estas costumbres. Pero dice la palabra que el pueblo no oyó la ley de Jehová. Y lo que empezamos a leer en el capítulo 24 del libro de Isaías tienen que ver con el pueblo de Dios también. Por eso dice, le acontecerá tanto al sacerdote como a todo el mundo.
En otras palabras, al religioso, al creyente, le va a suceder. El pecado de inmoralidad sexual, el pecado de la depravación sexual que hay en la sociedad y de los males que hay en la sociedad, vendrá el mismo juicio tanto para el que conoce la ley y la practica, como para el que no conoce la ley y todavía la practica. La lujuria, el apetito por los deseos carnales o sexuales es lo que ha originado una cultura o una sociedad llena de fornicación. ¿Qué es fornicación? Es el sexo ilícito entre personas fuera del matrimonio. Adulterio es la relación sexual con otra persona estando usted casado. Esa es la diferencia. Todo acto perverso, ilícito fuera del matrimonio es considerado fornicación, una violación, un dormir con alguien que no tiene ninguna alianza ni ningún compromiso matrimonial contigo. Es considerado fornicación. La palabra de Dios dice en Hebreos 13, versículo 4, que honroso sea en todos el matrimonio y el acto sexual sin mancha. Que sea honroso y sin mancha en todos el matrimonio. Todos sabemos que todo tipo de relación ilícita fuera del matrimonio, la Biblia dice que es considerada fornicación. Estamos llamados a formar matrimonios como lo creó Dios en el huerto del Edén, varón y hembra, y a formar una alianza de dejar padre y madre y unirse a su mujer. En otra palabra, nosotros somos llamados a procrear una familia sana y honrosa. Por lo tanto, el sexo fuera del matrimonio, sin ninguna alianza o ningún tipo de compromiso con esa pareja, en la sociedad en la que estamos hoy, el matrimonio parece una ofensa para muchos de los jóvenes que hoy están creciendo. Usted le habla y dice: yo no me voy a casar. No quieren compromiso. Y por eso es que vemos que se acuestan antes del matrimonio para satisfacer sus apetitos sexuales. Y la tierra está llena de fornicarios que no quieren compromiso, ni alianza con ninguna mujer, ni siquiera un hogar. Y lo que quieren es el acto sexual libre, sin ningún tipo de alianza. Y bíblicamente esto es considerado fornicación. Si usted tiene una pareja y usted es un siervo de Dios, va a entender el mandato. Por tanto, dejará a su padre y a su madre. En otra palabra, no es que yo lo voy a visitar y voy a tener sexo cuando me parezca. Si es tu mujer, tiene que vivir contigo. Y si es tu esposo, tiene que vivir contigo. Porque eso fue lo que Dios instituyó en el libro de Génesis. Egipto y Canaán están llenos de lujuria. Ten cuidado que tú no practiques como ellos sus costumbres. Nuestra sociedad hoy está marcada por la violencia. ¿De dónde viene la violencia? De una sociedad llena de adulterio, de fornicación. La fornicación, el adulterio es que está originando ¿qué? Miles de homicidios que están registrados en la sociedad y gente que están presos en miles de cárceles aquí en Estados Unidos han sido producto de violación, de adulterio, de fornicación y sexo ilícito. El conflicto de la sociedad viene por una sociedad corrupta. El pecado y la depravación sexual se ha desarrollado en un porcentaje tan alto que todo lo que oímos cada día es violencia, abuso doméstico, maltrato físico y verbal contra la pareja que Dios nos, o la persona que Dios nos dio como matrimonio. La pornografía, la violación infantil, este flagelo que está callado,
porque se le amenaza al niño y no se puede decir. Por los propios parientes están siendo violados miles y miles de niños en nuestra sociedad. El incesto es una plaga silenciada que no podemos hablar, porque si nos hablamos de ella, nos matan. ¿Cuántos niños en la edad de los 4 a los 12 años y ya quizás menos no están siendo violados por su propia familia? Nuestros países latinos están plagados de incesto. La tierra ha llegado al colmo en su maldad moral. Y por eso está escrito este libro de Isaías. ¿Sabe cómo empieza el libro de Isaías? El libro de Isaías comienza diciendo: escuchad cielos, oíd cielos y escucha, oh tierra. Dios convoca al cielo y a la tierra para que sean testigos de lo que Él le va a decir a su pueblo. Y le dice: crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Así comienza diciendo el libro de Isaías. Y le dice, a los cielos y a la tierra le dice: este es un pueblo cargado de maldad, una generación depravada, hijos malignos. Se olvidaron de Jehová y provocaron a ira al Santo de Israel. Isaías 3 y 4, 5, 1, capítulo 1. Porque habla Jehová: yo crié hijos y los engrandecí y se han rebelado contra mí. ¿Qué crees tú? Que Dios no está mirando la tierra hoy en día como la miró en los tiempos de Noé. Que Dios no está mirando el colmo del lesbianismo y el homosexualismo de nuestra sociedad como lo vio en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Cuando la maldad llegue a su colmo, la ira de Dios bajará pronto sobre la tierra a donde nosotros estamos. La pregunta es: ¿qué de nosotros, el pueblo de Dios? Quiero que me busque el libro de Judas, el versículo 7. Y yo quiero que tú prestes atención. Para terminar, voy a recolectar estos versículos. Preocupado. ¿Y sabe qué está pasando en la sociedad de hoy? Que rechazamos la noticia, rechazamos las cosas que me originan a mi preocupación, porque yo no quiero estar abrumado. Es al contrario. Tienes que saber lo que está pasando en tu tierra, a tu alrededor, porque tú tienes una familia, una generación que habrá de vivir después de ti, a la cual tú le tienes que enseñar la promulgación de la ley moral de Dios, para que sean librados del castigo y del juicio que viene a la tierra. Es tiempo que te abrume y te preocupe y doble rodillas y clame a los cielos para que Dios libre a tu generación de la maldad que hay en esta sociedad. Lot estaba abrumado por la nefanda o estúpida conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Pero a nosotros no nos importa cuando violan, cuando matan, cuando fornican, porque queremos vivir nuestra propia vida. Si somos hijos de Dios y la justicia de Dios está en nosotros, nos tiene que preocupar la sociedad donde estamos viviendo hoy en día. Y yo no creo que Él simplemente se preocupaba viendo la forma de vida de esos tiempos. Yo sé que Él clamaba y lloraba a Dios por la condición de su sociedad en su tiempo. Asimismo como Él libró a Job, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar en el verso 9 a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Dios llama a su pueblo que tenga pureza de vida, y mayormente Él castigará en el 10 a aquellos que siguiendo la carne o los apetitos, deseos carnales, andan en concupiscencia o en los deseos malvados de su corazón y en inmundicia, y desprecian el señorío. ¿Qué señorío? Despreciar la autoridad de Dios y las leyes de Dios.
despierta el castigo. Atrevidos, rebeldes, no temen decir mal de las potestades superiores. No temen decir mal. ¿A qué me importa la Biblia? La Biblia fue un libro creado por Dios. ¿Qué me importa lo que piense el vecino, lo que opines tú? Así estamos en la sociedad de hoy. Todo el mundo quiere vivir su libertad y hacer con su propia vida lo que le da la gana. Una sociedad que se degenera cada día, donde nadie quiere señorío y nadie quiere respetar autoridad. Dice en el 14, tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Seducen a las almas que no tienen estabilidad y son inconstantes. Y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Cuando usted tiene el corazón habituado a la maldad, a la codicia, a querer más sexo, a querer más dinero, a querer más placeres, es un peligro. En el versículo 20 dice, dámelo, pastor, que con ese quiero terminar. Ciertamente, si habiéndose ellos, ¿quiénes son ellos? Los tiempos de Noé. ¿Los tiempos de quién? De Sodoma y Gomorra. Y todos los juicios que Dios ha enviado a las personas que han sido corruptas. Si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, está hablando de los creyentes, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. O sea, el conocimiento es el que te aparta de las contaminaciones. Si ellos se enredan otra vez en ellas, son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido, está hablando de los creyentes que vuelven o practican la injusticia y la inmoralidad de esta tierra. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que le fue entregado. Esto es peligroso. Conocer la verdad nos hace libre, pero también nos puede llevar a un juicio. Dios quiere que tú conozcas sus leyes morales, sus preceptos que te van a dar justicia, que te van a dar protección moral para que tú vivas una vida en santidad. En capítulo 3, yo lo voy a leer los versículos clave. En el versículo 3, ahí mismito, el próximo capítulo, pastor, verso 3. Sabiendo primero esto, quiero que sepan esto, que en los postreros días vendrán gente burladores. No le va a importar la ley de Dios, se van a burlar de ella y van a vivir su vida como le da la gana. Que no van a temer a la Biblia ni a las leyes de Dios. En el 5 dice, estos ignoran voluntariamente porque le da la gana, no porque nunca han oído, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios el cielo y la tierra. Y esa misma palabra que hizo el cielo y la tierra fue la misma palabra en el verso 6 que hizo que el mundo pereciera negado en agua. En otras palabras, la autoridad que le dio el poder al hombre para estar sobre la tierra y sojuzgarla y hacerse dueño de ella, es la misma autoridad y la misma palabra que le va a dar el juicio de sus inmoralidades sobre la tierra. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, en el verso 7, están reservados ¿para quién? Por esa misma palabra que creó la tierra. Está reservado. Significa solamente cuestión de tiempo. Solamente cuestión de tiempo. Pero la ira de Dios sobre la maldad de la tierra prontamente será derramada. Están reservadas por la misma palabra que creó el cielo y la tierra. Esa misma palabra del capítulo 24 de Isaías no se ha cumplido. Está reservada esa profecía. ¿Para qué? Por la misma palabra
guardados para el fuego. En el 7 estoy leyendo. En el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El Señor en el 9 no retarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza y no creen que Dios va a destruir la tierra y que Dios va a enviar juicio sobre ella. El Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen, estoy en el 9, por tardanza, sino que Él es paciente y por eso no ha enviado la ira para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos van a pasar con grandes truenos. Y los elementos allá arriba, los elementos arriba, ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Yo no sé si usted alguna vez había oído hablar de que en la tierra había un juicio que un día va a ser quemada. Hoy lo aprendió. Por la inmoralidad, el pecado y la maldad de los hombres. Los cielos y la tierra donde tú estás viviendo y estás ahora, un día serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no podrán ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? Si todas estas cosas están sucediendo y van a ser deshechas, ¿qué es lo que requiere el Señor? Que andemos en santa y piadosa manera de vivir. ¿Sabe qué Dios le dijo a Juan el apóstol cuando le reveló los acontecimientos futuros que vendrán sobre la tierra? El último libro, el libro de Revelación, el último capítulo de la Biblia. Capítulo 21, si no me equivoco, verso 10. Dios le dijo a Juan, no selles las palabras y las profecías que están escritas en este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo? De la venida del Señor para juzgar a los hombres impíos y destruir el cielo y la tierra por su maldad. No selles significa no la calles. No calles las profecías que están escritas en este libro, porque el tiempo está cerca. Pero dice algo importante que quiero que tú entiendas. Si me lo puedes buscar, Apocalipsis 21:10. Y dice, el que sea injusto, Apocalipsis 21:10, si no me equivoco. Yo tengo mi Biblia y creo en ella. Porque a veces cuando ya la conozco de memoria, me gusta mi Biblia. Yo lo voy a leer yo mismo. 22, versículo 10. El último capítulo. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es santo, santifíquese más. O dice, ¿cómo dice? ¿Qué significa santifíquese todavía? ¿Qué significa sea injusto o sea impío todavía? ¿Qué significa la palabra todavía? Si aún oyendo la verdad, aún todavía quiere vivir impíamente, ok, vive impíamente. Si todavía oyendo la palabra de Dios te quiere santificar, santifícate más. Y el que es santo, santifíquese más.